Mientras tanto, los mercados ayer se cayeron una vez más, particularmente en Wall Street, aunque por ahí el asiático va medio recuperándose. Aranceles, 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 inestabilidad constante. Donald Trump, le digo, ayer amenazaba con 50% a los aranceles de Canadá y luego ya después, bueno, siempre no. Y ahora sí aranceles a todo el mundo en el tema del acero y el aluminio. Y bueno, pues negociaciones que a final de cuentas resultan infructuosas porque pues todo depende del humor que tenga el señor allá en la Casa Blanca. Querido Pedro, ¿cómo estamos en México con todas estas cosas? Aranceles al acero y aluminio. Y por cierto, pues seguimos con el asunto de la deuda pública. Qué gusto saludarte, Pedro. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues parece ser que este 2025 será el año de los aranceles como noticia central en materia económica, no solamente a escala mundial, sino particularmente en el caso de México. No hay semana, Luis Auditorio, en la que el tema de los aranceles no esté presente. Lo mismo en las mesas de negocios o de análisis de lo que ocurre en la economía nacional, que en la definición o redefinición de los planes de negocio de empresas directamente relacionadas con el círculo de las exportaciones hacia Estados Unidos. A ver, México es el tercer exportador o proveedor de acero a la economía de Estados Unidos. Somos el noveno proveedor a la economía estadounidense de aluminio. Evidentemente que decisiones como la que ha entrado en vigor a partir de este día de aplicar un 25% de arancel a las exportaciones de acero y de aluminio que están fuera del TEMEC va a afectar no solamente los ingresos de las firmas exportadoras mexicanas, por supuesto que sus cotizaciones en bolsa, también sus proyectos de inversión, evidentemente sus niveles de rentabilidad y consecuentemente los obligará, dependiendo del tiempo que dure esta decisión del gobierno norteamericano, a recurrir a recortes de personal, tal como sucedió en el año 2018, cuando se impusieron también aranceles al acero y al aluminio mexicano. Y vale la pena señalar lo siguiente, que a diferencia de lo que sucedió en el 2018, cuando la imposición de aranceles afectó a México y a Canadá, ahora Donald Trump ha jugado una carta que tiene o que tendrá un costo enorme para la propia economía norteamericana. Y quiero remitirme, Luis Auditorio, a un estudio que realizó la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para revisar el impacto de los aranceles que aplicó en el 2018 Donald Trump justamente a estos dos productos tan importantes. El estudio que realizó la Fed concluyó tres cosas. Uno, a pesar de la permanencia de esos aranceles por casi un año, en la economía de Estados Unidos no aumentó ni el empleo ni la producción manufacturera. Dos, por el contrario, se incrementó el desempleo en aquellos sectores que en Estados Unidos dependen fundamentalmente de las importaciones de acero y aluminio procedentes del extranjero. Tres, las represalias a las que acudieron los socios comerciales directamente involucrados, México y Canadá, provocaron una disminución en la competitividad de los productos o de las exportaciones de Estados Unidos hacia los mercados de Canadá y de México. Pero si esa fue la conclusión a la que llegó la Reserva Federal en lo relativo al análisis de los aranceles aplicados en el 2018, imagine usted ahora lo que van a concluir tomando en cuenta que Donald Trump no solamente aplica esos aranceles a México y a Canadá, sino al resto del mundo, y que la Unión Europea ha sido ya muy enfática al señalar que habrá represalias comerciales contra Estados Unidos y que China hará lo mismo, y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre del resto del mundo. Lo cierto es que para nuestro país, eh, estados como Nuevo León y como Coahuila, que tienen justamente en la producción y en la exportación de acero a uno de sus más importantes pilares, agregan ahora un ingrediente más a esta oleada de incertidumbre que ha detenido inversiones en buena parte de la actividad económica nacional, y al margen de que Trump quiera frenar la triangulación de acero chino por diferentes partes del mundo, y no obstante que México tiene un déficit en lo que a la balanza comercial con Estados Unidos en materia de relación con el acero se refiere, lo cierto es que estamos hoy
frente a lo que parece ser es la amenaza más importante que podría desatar un problema muy serio para la economía de Estados Unidos en materia de costos e inflación y de represalias comerciales a escala mundial, que sin duda alguna van a complicar el ya de por sí difícil panorama en este 2025. Luis, vaya forma de iniciar esta jornada con acero y aluminio que tienen que pagar impuestos para ingresar a Estados Unidos. Estamos frente a un escenario bien complejo, no solamente, obviamente, para México, sino para el planeta entero. ¿Cómo estás viendo lo que hace el gobierno mexicano, Pedro? Porque tenemos allá a un Marcelo Ebrard, pues intentando negociar, ahora sí que intentando hacer lo que se pueda hacer, es difícil, pues frente a los embates de Donald Trump. ¿Qué tendría que hacer México para poder reaccionar de una manera pues más reactiva? Hay quien dice, pues le tienes que imponer también aranceles de la misma manera al acero, al aluminio. Me llamaba la atención un dato que daba Ebrard. Le compramos más nosotros de lo que nos compran, de lo que nos compran ellos. Es decir, nosotros no le vendemos tanto acero a Estados Unidos como el acero y aluminio que sí les compramos. Si nos ponemos un arancel nosotros al acero estadounidense, podría ser que también nos diéramos el famoso balazo en el pie. ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionar frente a estos aranceles? Yo tengo la impresión, Luis, de que la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de colaboradores, encabezados en este caso por Marcelo Ebrard, van a privilegiar por encima de cualquier represalia el mantenimiento del vínculo negociador con la contraparte del gobierno de Estados Unidos, tal y como lo ha venido haciendo en los casos del sector automotriz y en los casos de los aranceles generalizados, porque esa fórmula que hasta ahora le ha funcionado al gobierno de la República, seguramente están esperanzados de que va a volver a funcionar y que en el corto plazo México y seguramente también Canadá serán excluidos o seguramente se va a suavizar un poco la aplicación del arancel para el acero y el aluminio mexicano. Creo que se va a privilegiar la vía de la negociación antes que acudir a una represalia comercial y habrán y seguramente estarán observando la reacción de Donald Trump frente a lo que decide la Unión Europea y frente a lo que decide también hacer China contra el gobierno de Estados Unidos, Luis. Gracias, Pedro. Oye, nos preguntan aquí, creo que también es importante, ¿qué es lo que podríamos ver en el ciudadano de a pie, en el ciudadano del día a día incrementado? O sea, ¿qué puede salir más caro? Por ahí quien nos habla de electrodomésticos, autopartes, vehículos, probablemente algunos eléctricos. ¿Podríamos ver un incremento pronto? Si México decide aplicar impuestos a las Ujú. importaciones de acero y de aluminio de Estados Unidos, sea como materias primas o como productos terminados, eso va a ser un golpe significativo para la industria de la construcción mexicana. Construir casas, construir naves industriales y construir naves comerciales va a salir mucho más caro. Comprar refrigeradores, electrodomésticos, automóviles, refacciones para la industria automotriz, eh, por citar los casos más importantes, Luis, va a salir todavía más caro de lo que ya ha sido. Y recordemos que la famosa cuesta de enero en México todavía no termina porque seguimos padeciendo incrementos en precios que ya se reflejaron en el aumento de la inflación, por lo menos en el segundo mes de este 2025. Así que si México reacciona con represalias arancelarias, eso va a provocar un incremento en los precios en nuestro país que seguramente van a no va a tardar tiempo en llegar a Ujú. la economía de las personas y por supuesto a la economía familiar, Luis. Pedro, como siempre es un gusto poderte escuchar. Gracias por darnos luz en estos temas. Te mando un gran abrazo. Te seguimos en tu red, Pedro. Síganme en X en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Es Pedro Tello. Gracias, Pedro.